José Luis Jover entrevista durante largo rato a Julio Cortázar a propósito de sus últimas obras, sin por ello, claro está, perder la visión general de toda la obra de Julio Cortázar. Ha sido cosa de empezar y ya. Primera línea que leo de este texto y me rompo la cara contra todo porque no puedo aceptar que Gago esté enamorado de Lil. De hecho, solo lo he sabido varias líneas más adelante, pero aquí el tiempo es otro. Vos, por ejemplo, que empezás a leer esta página, te enterás de que yo no estoy de acuerdo y conocés así por adelantado que Gago se ha enamorado de Lil, pero las cosas no son así. Vos no estabas todavía aquí, y el texto tampoco, cuando Gago era ya mi amante. Tampoco yo estoy aquí, puesto que eso no es el tema del texto por ahora, y yo no tengo nada que ver con lo que ocurrirá cuando Gago vaya al Cine Libertad para ver una película de Bergman y entre dos flashes de publicidad barata descubra las piernas de Lil junto a las suyas y exactamente como lo describe Stendhal empiece una fulgurante cristalización. Stendhal piensa que es progresiva, pero Gago... En otros términos, rechazo este texto donde alguien escribe que yo rechazo este texto. Me siento atrapado, vejado, traicionado, porque ni siquiera soy yo quien lo dice, sino que alguien me manipula y me regula y me coagula. Yo diría que me toma el pelo como de yapa. Bien claro está escrito. Yo diría que me toma el pelo como de yapa. Este fragmento pertenece, la verdad es que sería muy fácil adivinarlo, a Julio Cortázar y en concreto a su libro titulado Un tal Lucas, publicado en el año 1979. Se trata, sin duda, de un fragmento que serviría muy bien como ejemplo de lo que puede ser la escritura entendida como un juego, que es una de las formas que Cortázar tiene de entender la escritura, aunque no la única, como vamos a ver más adelante. ¿De qué forma quedaría amputada, mutilada su obra si pudiésemos eliminar de golpe, y si esto es posible, estos aspectos de su escritura que podrían pertenecer a ese apartado titulado La escritura entendida como un juego? Quedaría más que mutilada. Yo diría que directamente no quedaría, porque pienso que desde que comencé a escribir, la noción de juego ha estado profundamente identificada en todo lo que yo he hecho, entendiendo por juego lo mismo que entienden los niños, es decir, una ocupación muy seria, que en el fondo no tiene nada de frívolo. Ya sabemos muy bien que cuando los niños juegan, le dan a su juego un valor mucho más importante que al hecho de que su madre pretenda que se bañen o que coman. Eso sí les parece bastante frívolo a los niños. En cambio, el juego es una cosa muy seria. Si yo doy un paso atrás y trato de verme a mí mismo como escritor, siento que esa constante infantil que ha quedado en mí, y no lo lamento, muy al contrario, ha determinado siempre la manera en que se me dan las cosas, los temas, las situaciones, y la manera en que luego en el plano de la escritura ensayo transmitirlas y resolverlas. Finalmente, manejar las palabras, hacer de las palabras un hecho estético, es quizá uno de los juegos más altos que puede hacer el ser humano. Más altos en el sentido de que supone la utilización simultánea de todas las facultades intelectuales y todas las facultades sensibles, y no solamente la razón, sino también los elementos irracionales, los sueños, la fantasía. Todo eso crea una especie de superalquimia, de supercombinatoria, que es lo que yo creo que tú entiendes cuando hablas de juego, y que es lo que en todo lo que llevo escrito he tratado de que esté presente. Es decir, que la idea de escribir seriamente, pero dándole a la palabra serio el valor de exclusivamente racional, pensado y trabajado, no está en mi naturaleza. Sería absolutamente incapaz de hacerlo. Decía hace un momento que tú entiendes la escritura de varias maneras. Es normal encontrar en tus relatos narradores que escriben de forma diferente. Por ejemplo, está el Cortázar que abrevia, que corta la frase y la deja como colgando. Está el Cortázar que escribe historias lineales o con relativa linealidad, historias sentimentales o tiernas como Cambio de luces o como Orientación de los gatos. Existe el Cortázar que plantea el relato como un puzzle que parece que no se va a poder montar, pero que finalmente se monta, etc. Bueno, a todas estas formas de escritura alternadas
se las conoce con el nombre de escritura cortazariana, y que además parece un término pues ya comúnmente admitido. Pero tú podrías dar una definición lo más exacta posible de lo que es en literatura lo cortazariano. No, no creo. Es una definición que tiene que quedar en manos de aquellos críticos que conocen mejor mi obra que yo mismo. Pero sí puedo intentar verme, desdoblándome un poco, y tratar de explicar por qué lo que yo hago sale en esa forma y no en otra. Muy grosso modo, te diría que hay dos etapas. Yo me veo a mí mismo en el momento de ir a la máquina de escribir o al bloc de papel, dominado por una fuerza que no tiene nada que ver con la inteligencia, con la conducta o con la voluntad. Es algo que viene a veces desde afuera, que me es impuesto por algo que he visto, alguna especie de constelación de ideas que se ha creado y que me da un tema literario, o algo que viene de adentro, por ejemplo, de un sueño, de una pesadilla, o de una asociación mental de esas que uno tiene en la duermevela. Bueno, en ese momento yo me dejo ir plenamente y escribo sin exigirme a mí mismo control sobre lo que estoy haciendo. Simplemente estoy frente al papel y empiezo a ver, soy muy visual, de manera que inmediatamente veo un personaje, veo un pelo de mujer, veo una calle, y además aparecen nombres. El personaje se llama Juan y yo no sé por qué, pero se llama Juan. No hay ninguna discusión previa en eso, ni ninguna elección, y entonces escribo. Eso sale un poco como sale una buena improvisación en el jazz, en que un gran músico de jazz no piensa su improvisación, como te imaginas. No tiene tiempo, ni ganas, ni le interesa. Simplemente hay algo en él que toma un tema musical y lo vuelca con su estilo, con sus deseos, con su sensación personal de la música. Y entonces, cuando saco los papeles de la máquina, estoy hablando sobre todo de un cuento, porque en la novela se trabaja de manera más metódica obligadamente. Cuando saco los papeles de la máquina, hay una especie de paradoja, y es que yo soy mi primer lector. O sea que leo eso que he escrito y a veces hay frases enteras de las cuales no tengo la idea de haberlas escrito. Están ahí, mis manos las han escrito. Esa sería la primera etapa. Pero la segunda es totalmente distinta, es decir, yo dejo descansar eso un poco y luego lo tomo, y ahí soy absolutamente implacable. Porque si tú publicaras todo lo que escribes, cuando se tiene un buen canasto de papeles al lado hay que saber utilizarlo, y entonces hay muchas cosas que te han salido, tú crees que bien, y las dejas. Pero hay muchas cosas que son como pelusas, como elementos adicionales, como rebabas que tienes que cortar ya utilizando tu capacidad crítica. Y esa capacidad, sobre todo de autocrítica, yo creo tenerla muy a fondo. Es decir, que cuido a la criatura tal como nació, pero al mismo tiempo la lavo, la visto y le doy el aspecto que quiero que tenga para comunicarla. Bueno, no he dicho hasta ahora que en esta entrevista estamos hablando solamente, y vamos a seguir hablando solamente, de tus 3 últimos libros, porque ya otra vez hace 3 años en Encuentros hablaste largamente de tu obra anterior. Es verdad. En tu último libro, Queremos tanto a Glenda, hay un relato que se titula Historias que me cuento, en donde el protagonista, que es el narrador, aunque no necesariamente el autor, puesto que, como dije antes, el autor en tu caso inventa distintos narradores, el narrador nos cuenta que él a menudo se cuenta historias a sí mismo que posteriormente cuenta al lector. Pero en un momento dado de ese relato, el narrador nos dice: todo eso que las historias me cuentan, pero que yo no puedo contar como ellas. Con lo cual el narrador nos está diciendo que hay determinados aspectos de la historia que no alcanza a saber contar como él querría contarlos. Por otra parte, en tu libro Alguien que anda por ahí, hay un cuento que se llama La barca o Nueva visita a Venecia,
Y hay una nota previa a ese cuento donde tú explicas que ese relato se escribió originariamente en el año 54 en Venecia, que pasados los años ese relato te pareció al leerlo muy malo y que entonces decidiste reescribir ese relato. La pregunta, después de este largo enunciado, es así de simple. ¿Qué es aquello que se escapa a la hora de contar una historia? ¿Por qué se escapa? Y finalmente, ¿por qué se reescribe un relato? Son varias preguntas. Vamos a ver si las puedo aglutinar en una sola respuesta. Si tienes en cuenta lo que traté de explicar antes, es evidente que yo no tengo una noción muy precisa de lo que voy a contar en el momento en que empiezo a contarlo. Es decir, que puedo tener una idea global de una situación, de un desarrollo argumental, pero me faltan hilos conductores, me falta la coordinación, y en general cuando escribo cuentos no tengo una idea precisa de cómo van a terminar los cuentos. Es mientras los estoy haciendo que más o menos bruscamente se instala el final. De golpe veo que tengo que ir para la izquierda en vez de ir para la derecha. Lo que pasa es que en esas ideas generales de un cuento sucede lo que nos pasa a todos cuando soñamos. Tú tienes un sueño, luego te despiertas y le dices a tu mujer, oye, he soñado una cosa increíble, y tratas de contarle el sueño. Y en el momento en que empiezas a contarlo, te das cuenta la cantidad de cosas que se vuelven confusas, que no admiten una explicación, que tú mismo o estás olvidando o ya, estando despierto, las ves de otra manera. Entonces te manejas con lo que te queda, y lo que te queda es una especie de cañamazo de trama que está casi siempre muy por debajo de la enorme riqueza de tu sueño. No ya como lo recuerdas porque te lo estás olvidando, pero como quisieras todavía recuperarlo y captarlo. Me sucede eso cuando escribo, de modo que esa frase del cuento, historias que me cuento, es una especie de tentativa de explicación de ese proceso. Yo sé muy bien que mientras estoy escribiendo se abren situaciones paralelas o colaterales que tal vez hubiera sido necesario que yo las tomara, que me fuese por un determinado camino. A veces puedo, otras veces no, otras veces hay dos puertas y tienes que optar por una, que tal vez no sea la buena. Y esto me lleva a tu segunda pregunta, la historia de ese cuento que escribí en Venecia hace tantos años. En realidad yo no lo escribí de nuevo. Lo que pasó es que ese cuento me parecía malo cada vez que lo encontraba así en una gaveta y lo volví a leer. Y nunca quería publicarlo. Pero al mismo tiempo había algo en el cuento que me impedía tirarlo al canasto como he tirado tantos miles de páginas. Y un día me dije, ¿por qué no lo tiro? ¿Cuál es el motivo de que este cuento me parece malo y al mismo tiempo no lo tiro? Y entonces lo empecé a leer con más cuidado y me di cuenta de que en realidad yo había pasado al lado de la verdad. El cuento era otro. Yo conté una cosa, pero el cuento tiene suficientes elementos como para descubrir que lo que sucede es otra cosa. Y cuando yo lo escribí no me di cuenta. Entonces, la solución no fue reescribir el cuento, sino darle la palabra a uno de los personajes, que es una mujer del cuento, que de cuando en cuando hace acotaciones y va poniendo las cosas en su lugar. Se las toma conmigo, por ejemplo, ataca al autor, porque ella sabe que yo me había equivocado como autor. Por supuesto, es una ficción, pero en esa ficción está la verdad, como tantas veces. Esa mujer, con lo que va diciendo a lo largo del cuento, lo va colocando en su justa perspectiva. Y eso hizo que al final yo me diera cuenta de que entonces sí, que entonces podía publicarlo. Y me di cuenta también por qué lo había guardado. Y es que en el fondo yo sabía que había algo que contaba para mí, pero no me había dado cuenta. Es decir, que seguimos hablando de la literatura entendida como juego. Vamos a dejar un momentito eso, aunque no del todo, para hablar de otro tema al que tú le has prestado especial atención. Para ello vamos a fijarnos en un relato que está también en el último libro, en Queremos tanto a Glenda, que se titula Recortes de prensa. Ahí, en ese cuento, hay un perfecto ensamblaje de elementos reales y elementos propios de la ficción,
como lo hay también en, por ejemplo, bueno, en tantos y tantos relatos tuyos, pero por ejemplo en Apocalipsis, en Solentiname, o incluso, y sin ir más lejos, en el libro de Manuel, por citar dos relatos con clara intención política. Sabemos que tú eres un escritor fundamentalmente de lo fantástico, pero un escritor de lo fantástico que entiende que lo fantástico necesita de la realidad. Por eso es por lo que no te gusta la literatura exclusivamente fantástica y por eso es por lo que no te gusta nada la literatura de Lovecraft. ¿Querrías hablarnos de estas bodas entre la realidad y la ficción y más concretamente en tu literatura? Me parece bonito que utilices la palabra bodas. A mí se me ocurre más bien la palabra convergencia. Es decir, la convergencia de elementos en apariencia tan heterogénea como es la literatura de tipo fantástico, puramente imaginativa, y la realidad cotidiana, sobre todo la realidad histórica y política que está golpeándonos a la puerta en cada momento de nuestra jornada y de nuestra vida. Esa convergencia de elementos en apariencia heterogéneos y difíciles de conciliar es para mí una preocupación en estos últimos años. Tú acabas de citar el libro de Manuel, por ejemplo. Esa fue una tentativa de aproximar la historia a la ficción sin que hubiera pérdidas ni de un lado ni del otro. Esa es la dificultad de la llamada literatura comprometida cuando se ocupa de temas políticos. Puede suceder que si el escritor no consigue una convergencia exacta de esos dos elementos tan disímiles, el resultado es que la política sale perdiendo y la literatura también sale perdiendo, o sea que no se ha ganado nada. El problema es conseguir esa fusión, esa convergencia en la que la literatura como aproximación no solo intelectual de comunicación de ideas, sino como sensibilidad, como transmisión de pasiones, de sentimientos, de deseos, le dé al mensaje político una fuerza vital mucho más grande. No lo haga llegar como llega un telegrama o un comunicado de prensa, sino que esa misma noticia, ese mismo hecho, aparezca envuelto en una estructura, digamos, estética, que lo ponga más cerca de la interioridad del lector, que lo encarne más en el lector. En ese cuento que citas, Recortes de prensa, bueno, ahí tú sabes que hay una reproducción facsimilar de la denuncia de una de las muchas atrocidades perpetradas en la Argentina desde el golpe militar de hace 5 años. Yo leí ese caso como he leído tantos otros. En algunas ocasiones los he denunciado o he tratado de mostrarlos con artículos periodísticos o denuncias en la radio o en la televisión. Pero esta vez esa noticia me hizo sentir la posibilidad de comunicarla a través de un cuento, y un cuento que es eminentemente fantástico. No fue fácil, no sé hasta qué punto está conseguido, pero de todas maneras yo creo que hay suficiente coherencia para el lector entre lo que va a leer como pura historia, como algo que ha sucedido hace 2 años o 3 años, y luego una envoltura literaria que trata de devolverle a ese hecho su presencia, su vida, su latido. Me parece que es una tarea de escritor, por lo menos de un escritor como yo, que está cada día más atento y que se siente cada vez más responsable por el destino final de los pueblos latinoamericanos. Bueno, preguntabas que no sabías si se habría conseguido realmente dar forma a ese difícil relato, a Recortes de prensa. Yo creo que sí. Me parece en concreto uno de esos relatos de los que yo hablé al principio, que son como un puzzle que parece que no se va a montar, pero que finalmente se monta. Yo tuve que volver varias veces a renglones atrás o delante para saber si realmente me había perdido o no, pero no, el cuento realmente está muy bien fabricado, por así decirlo. Vamos ahora a dejar un poco la seriedad, por así decirlo, y voy a preguntarte acerca de un texto que hay en un tal Lucas, que se llama Texturologías, en donde transcribes 6 fragmentos pertenecientes a 6 artículos
de crítica literaria, se supone que imaginarios, relacionables entre sí y que acaban formando un círculo, en este caso un círculo realmente vicioso. Es una muy saludable parodia de la crítica literaria. Tú que has practicado también la crítica literaria, si bien a tu manera, y que tienes tan buen criterio de lo que ha de ser una parodia de la crítica literaria, ¿tienes también un criterio propio de lo que ha de ser la crítica literaria y de lo que no ha de ser la crítica literaria? Sí, pienso que sí, es quizá un poco primario mi criterio, pero te lo diré de todas maneras. A través de todo lo que se ha escrito sobre mis libros, y me cito en este caso porque allí puedo ver directamente el trabajo del crítico. Cuando él está hablando de otro escritor, ya no es un diálogo, sino una especie de triángulo. ¿Sí? Mi visión del escritor, la visión que el crítico tiene del escritor y la visión que yo tengo del crítico. En este caso, cuando se trata de mis libros, la conexión es directa y entonces me parece mejor aludir a eso. En ese campo yo veo dos tipos de crítica. Hay un tipo de crítica que no me merece ningún respeto, que finalmente ni siquiera leo porque me bastan unas pocas páginas para darme cuenta de lo que sucede. Es ese crítico que se coloca, ¿cómo te diría yo?, por delante de lo que está juzgando. Es decir, que apenas ha comenzado a leer una novela, inmediatamente él se hace un esquema propio. Esta novela es una novela realista mágica o barroca o lo que sea. Empieza a aplicar esquemas personales, los aplica a la novela. Perdona, me parece que era... Perdona que te interrumpa. No. Creo que era Valéry el que decía lo que debe hacer un crítico primero es saber lo que ha pretendido hacer con ese libro, ese autor, y después contarnos si ha sido capaz o no de hacerlo. Creo que es eso. Lo dijo mucho mejor de lo que te estoy diciendo yo, pero va hacia la misma cosa. Es decir, que con ese tipo de críticos sucede lo que sucede con ciertos instrumentistas. Ese pianista que toca su Chopin. Y entonces sucede que el pobre Chopin finalmente se queda atrás, porque lo que cuenta es la manera con que ese señor lo interpreta, que no tiene nada que ver con la manera con que lo interpreta la señorita X. Los intérpretes demasiado posesivos que imponen su propia modalidad a un músico, es un poco el caso de los críticos que imponen sus propios esquemas a los libros de los cuales están hablando. En cambio, tengo un profundo respeto porque me han enseñado y me enseñan mucho hacia aquellos críticos que leen los libros con toda su sensibilidad y yo diría con toda su humildad, como nosotros los escribimos, sin vanidad, sin pretensiones, y entonces transmiten sus vivencias críticas, transmiten su enfoque, que puede ser muy diferente del del autor, pero que en todo caso no está deformando la estructura básica del libro. Conociendo tu sentido del humor y algunas de tus aficiones, no es difícil darse cuenta de que Lucas, el personaje central, por así decirlo, de un tal Lucas, es un poco tú mismo, aunque no del todo, porque a ti, que yo sepa, no te han expulsado nunca de una sala de conciertos a puntapiés. Todavía no. Ni un limpiabotas te ha teñido un zapato de color rojo y otro amarillo, que es lo que le ocurre a Lucas. Pero algo de Cortázar sí que hay en Lucas. ¿Quién es Lucas y cómo surgió, cómo nació este personaje? Oye, es una pregunta que me encanta contestar porque me vuelca hacia atrás a mi juventud. En realidad, Lucas es la síntesis de una cantidad de esos amigos que todos hemos tenido en la época de nuestros estudios secundarios y sobre todo universitarios y esa época más o menos bohemia de la primera juventud. Amigos argentinos de Buenos Aires, a quienes naturalmente les sucedían muchas veces cosas muy curiosas y divertidas que luego nos contábamos en los cafés y que poco a poco han ido creando ese repertorio imaginario en parte, pero a veces basado en hechos reales, que forma finalmente la figura de Lucas. Fíjate que él se llama Lucas porque es un homenaje a un amigo mío de Buenos Aires de los años 40, que se llamaba Lucas Manzano y a quien le pasó lo siguiente. No sé si hay tiempo de que te cuente la anécdota, lo hago claro muy sí, rápidamente. Claro. Lucas llegó un día al café y nos contó
que su padre, que se había ido de su casa cuando él tenía 2 años y había abandonado a toda la familia y no había dado más señales de vida, se supo luego que estaba en Italia. Y ese día él había recibido una carta, después de 20 años, de su padre. Y en la carta el padre le decía algo así como: hijo mío, yo me siento muy culpable porque la verdad es que los abandoné a ustedes, a tu madre, a tu hermana y a ti, pero ahora me ha ido bien en la vida y soy el gerente general de la fábrica de sombreros Borsalino. Y entonces quiero de todas maneras mostrarte que no te he olvidado. Dentro del sobre te mando un cordel para que te midas la cabeza y me lo devuelvas porque te quiero regalar un sombrero. Y firmaba la carta, ¿no? Él lo contó y lloraba, como comprendes, y nosotros también, pero de risa. Bueno, de episodios así salen las historias de Lucas. Sí. Bueno, es evidente que si tú no gozases del sentido del humor de que gozas, no se habrían escrito no habrías escrito muchas de las historias que has escrito. Pero de todas formas, el humor de un escritor siempre tiene algo de privado, algo de sutil, algo que se fundamenta en unos códigos muy determinados. Sin embargo, también hay en algunos pasajes de tu obra, pienso por ejemplo en historias de Cronopios y de Famas, o en un tal Lucas, y ir más lejos, en donde mediante la introducción por sorpresa de ciertos elementos grotescos, cómicos, expresionistas, exagerados, se provoca sencilla y directamente la risa del lector. ¿Tú qué valor, me refiero a la risa de Rabelais, para entendernos, tú qué valor das a la risa en literatura? Yo pienso que la risa, que es la forma extrema del tratamiento humorístico en la literatura o en el teatro o en el cine, es una cosa maravillosa, pero no creo que esté en mi cuerda. Es posible que de tanto en tanto haya alguna situación o alguna frase que pueda provocar una carcajada en el lector, pero en principio mi utilización del humor busca más la sonrisa que la risa. Busca mostrar bajo el ángulo más favorable posible situaciones que a veces podrían ser insoportables, demasiado penosas o demasiado trágicas, si no tuvieran esa presencia del humor como especie de rescate, como salvación. O sea, que no busco efectos cómicos, pero sí humorísticos. Creo que entre el humor y la comicidad hay un gran salto, ¿ves? Por ejemplo, en cine creo que un actor como Jerry Lewis es cómico y un actor como Woody Allen es un hombre que tiene sentido del humor. Y respeto mucho más a Woody Allen que a Jerry Lewis. Entonces, en lo que llevo escrito, el humor es una especie de constante porque me parece uno de los elementos básicos por lo menos de mi creación literaria. Tal vez eso viene de mi infancia, porque me acuerdo que a los 8 o 9 años en que yo estaba leyendo un poco de literatura truculenta, como leen los niños, ¿no? Folletines, novelas de vampiros y esas cosas, me cayó en las manos los papeles del club Pickwick, el Pickwick de Dickens, y fue el descubrimiento maravilloso del mundo del humor, donde las cosas que a veces son dramáticas están siempre dadas con ese humor anglosajón admirable, que hace pasar lo serio y que mantiene su calidad de serio, pero al mismo tiempo no te lo presenta de una manera negativa o de una manera trágica. Pienso que a lo largo de todo lo que llevo escrito, el Pickwick de Dickens, por citarte uno de esos libros, es una especie de módulo que siempre he tenido presente. Ahora te voy a hacer una pregunta que también participa un poco del sentido del humor como pregunta. En tu último libro hay el primer relato del libro, es un relato con gatos. Ya se sabe que tú eres un gran aficionado a los gatos. Hay en tu obra gatos que son teléfonos, gatos que tocan el piano, ojos de gatos, gatos en el interior de un cuadro o gatos que acarician un sobre lila como aquel del cuento Cambio de luces. Casi podría decirse que los gatos son para Cortázar lo que los tigres son para Borges. ¿Esta relación te sugiere algún tipo de comentario de corte borgesiano o de corte cortázariano? Yo, por supuesto, admiro a los tigres porque me parecen animales de una belleza extraordinaria
y comprendo muy bien que Borges los admire y que además haga un uso literario, que en su caso sea como una especie de gran metáfora. El tigre además se pasea por la literatura como en una especie de inmensa selva privada, y cuando tú hablas de tigres piensas inmediatamente en William Blake, ¿no? El tigre luminoso que se pasea en las selvas de la noche. Puedo comprender muy bien la fascinación de Borges, que es en el fondo una fascinación estética, porque él mira los tigres del buen lado de la reja, como mira tantas cosas, dicho sea entre paréntesis. Ahora, en mi caso, yo amo a los gatos, que son pequeños tigres, porque con ellos podemos tener un comercio directo y ellos, en la medida que su naturaleza lo consiente, lo tienen con nosotros. Repito lugares comunes, pero del gato me gusta la dignidad, la separación, el hecho de que no eres tú quien lo elige a él, sino él que te elige a ti. Él se queda en tu casa por motivos muy interesados, porque quiere comer, desde luego, pero se queda además porque se siente bien ahí, si no buscaría otro lugar. Además, me gustan los gatos porque son una especie de indicación permanente que nos hacen a la libertad. Nos muestran el tejado. Los gatos cuando pueden se suben al tejado. Y finalmente el tejado es la parte más hermosa de la casa del hombre. Antes hiciste alusión, hablaste de música en relación con tu obra. Bueno, hablaste concretamente de jazz. Y efectivamente, aunque aquí no se trate de jazz, sino de otro tipo de música, en Queremos tanto a Glenda hay un relato que se llama Clone, que nace de la idea de relacionar la literatura, un texto literario, con una pieza musical. ¿Querrías hablarnos de la génesis de ese relato y del posterior desarrollo del mismo? Sí. Creo que hay referencias literarias viejas, por ejemplo, el famoso poema de Paul Celan, Fuga de la muerte, y tantos otros ejemplos. En el fondo, es cierto que hay muchas referencias de ese tipo, porque finalmente buscar un tratamiento, digamos, musical de un texto literario es uno de los muchos aspectos de eso que Baudelaire llamaba las correspondencias entre los sentidos y los elementos estéticos. Es decir, que de la misma manera que podría ser un ideal escribir una música basada en una pintura, o pintar un cuadro basado en una novela, de la misma manera puede uno sentir el deseo de utilizar una especie de esquema musical y tratar de, no diré plasmarlo, pero sí hacer un paralelismo, un camino equivalente o análogo en la literatura. Eso me pasó con Clone, porque hacía ya mucho tiempo que cada vez que escuchaba esa obra de Johann Sebastian Bach que se llama la ofrenda musical, que está muy geométricamente dividida en sectores, en secciones, cada uno de los cuales tiene sus instrumentos precisos, me incitaba a tratar de escribir un cuento que, sin hacer la menor referencia a la obra musical en el cuerpo del cuento, repitiera un poco ese mecanismo. Es decir, si la ofrenda musical tiene, digamos, 10 partes, el cuento tendría 10 pequeños capítulos. Y si la ofrenda musical en cada una de las partes tiene determinados instrumentos, en el cuento esos instrumentos serían sustituidos por determinados personajes, cuya psicología en el cuento coincide con la naturaleza de los instrumentos. O sea, por ejemplo, hay un hombre que es un barítono de profesión y responde un poco al fagote, que es un instrumento grave. Bueno, los violines pueden ser mujeres o pueden ser tenores, en una palabra. Es, no diré un ejercicio de estilo, pero una tentativa de hacer una combinatoria literaria donde la música esté presente. Te habrás fijado que hay una pequeña nota al final que le da al lector las claves suficientes. Bueno, ahora vamos a pasar de la risa de que hablábamos antes a un cierto sentimiento de tristeza o de amargura. Al terminar de leer Queremos tanto a Glenda, yo no sé qué sentimiento tendrán otros lectores, pero yo tuve como el sentimiento de haber leído una serie de relatos que segregan una gran amargura, por mucho que estén salpicados de grandes dosis de sentido del humor. Es como si el autor nos dijese:
hay esta historia que es así de patética y que no puede ser contada si no es a base de echarle al asunto mucho humor. Es como decir, no se puede vivir sin sentido del humor. ¿Tú estás de acuerdo con esta apreciación mía como lector? Sí, claro, y tengo la impresión de que en algo que hemos hablado ya hace unos minutos ha habido algunas referencias a eso. Yo he escrito muchos cuentos y sin embargo creo que no he escrito nunca un cuento que se pueda calificar de cuento alegre. No tengo explicación racional. Cuando escribo un cuento, el tema es generalmente dramático o trágico. Sobre todo los cuentos que podemos calificar de fantásticos, porque se diría que lo fantástico exige una atmósfera nocturna, exige elementos negativos más que positivos. Es difícil imaginar un fantástico alegre. Es concebible, pero no para mí. Lo fantástico se me da a mí siempre ligado a elementos negativos, al dolor, al sufrimiento, a la muerte, a todo lo que podemos llamar nocturno en el plano de la literatura. Bueno, lo inquietante no es nunca agradable. Lo inquietante no es agradable y además si tú piensas en el gran maestro del cuento fantástico que es Edgar Allan Poe, sus grandes cuentos son todos ellos profundamente trágicos, no hay uno solo que se pueda considerar como alegre. Ahora, dado lo que ya habíamos hablado antes sobre el humor, a mí no me gusta nada que sea tremendista, no me gusta nada lo lúgubre por lo lúgubre mismo. Entiendo que esas cosas pueden llegar muy claramente y muy profundamente al lector, pero acompañadas de como si le tendieras una mano a la vez. Y esa mano es un poco el humor, una cierta ironía, un cierto estar despegado de ciertos momentos del cuento, que finalmente creo yo le dan más fuerza que cuando se hace directamente una cosa tremenda y trágica, que incluso por la ley de la fatiga termina por perder su efecto, ¿no? No recuerdo qué escritor era el que decía en el prólogo a una antología de textos suyos que toda selección es simplemente un museo de simpatías y de diferencias y que es el tiempo el que acaba editando las mejores antologías. ¿Tú querrías hacer esa selección de textos ahora, ese museo de simpatías y de diferencias, dando un pequeño porqué para cada uno de los textos elegidos? No quisiera ser yo una antología de lo mío, no. Me parece que eso es tarea de lector y tarea de crítico. Tengo la impresión de que cada uno de los lectores de un escritor tiene hecha su propia antología. Prefiere este cuento, o esta novela o este poema. Hay una antología mental que cada uno de nosotros lleva consigo cuando piensa en García Lorca, en Carpentier o en Shakespeare. Nos gusta más esto que aquello, la antología está hecha. Y yo como escritor me gusta la idea de que cada uno de mis lectores tenga su antología. No me veo colgando mis propios cuadros en la pared, o, por así decirlo, ¿no? O eligiendo mis propios textos. Podría ayudar a un antólogo que me propusiera posibilidades, podría decirle sí, me gusta más esto que esto, pero deliberadamente hacer mi propia antología, además te confieso que soy un poco supersticioso y eso tiene un aire un poco póstumo y no tengo ninguna ganas de morirme, me siento muy vivo cada vez más. Ya para terminar, tu última novela, Libro de Manuel, se publicó en el año 1973, es decir, hace ya 9 años. Y hace ya 2 años, en alguna declaración tuya, decías que tenías nostalgia de una novela. ¿Sigues teniendo nostalgia de una novela o tienes escrita ya una nueva novela o a medio escribir? Oh, sí que tengo nostalgia. El problema es que no te basta con la nostalgia y ni siquiera te basta ya con tener una idea, por más imprecisa que sea, de lo que quisieras hacer. En mi caso, el problema es simplemente un problema de tiempo. Todas esas actividades que me conoces y que tienen que ver con los problemas de liberación de algunos de nuestros pueblos latinoamericanos, me llevan prácticamente todo mi tiempo útil. Me dejan tiempo para escribir cuentos, porque un cuento tú lo escribes en un avión, en un café, en cualquier momento. Una novela no, una novela es una empresa a la cual te tienes que entregar,
que no puedes interrumpir en la página 100 porque luego cuando lo vuelvas a tomar 2 meses después, pues eso ya está frío y tendrías que volver a empezar. De modo que es un problema simplemente material, falta de tiempo. Ojalá me sea dado tener ese tiempo. ¿Por qué? Aunque no tengo una idea precisa de la novela, la sueño. Fíjate, es una cosa muy freudiana, ya lo decía el otro día en una entrevista. Es muy freudiana porque como no puedo escribir la novela, la sueño. Es decir, que incluso la sueño como ya escrita. Abro una gaveta y hay un gran cuaderno con una escritura que no es la mía, signos un poco cabalísticos, y eso en el sueño es la novela que ya he terminado. Y además es la novela que yo quería hacer. Y te imaginas que tengo una inmensa sensación de felicidad. Claro, en el momento en que me despierto es una catástrofe, porque me doy cuenta de que no era más que eso. Pero tal vez consiga esa última alquimia, ¿no? Hacer pasar una novela soñada a una novela en el papel. Ojalá. Julio Cortázar está de actualidad en España política y literariamente. Recientemente, Cuadernos Hispanoamericanos le ha dedicado este amplio volumen que ocupa 3 meses de la revista. Está de actualidad, como no podía ser menos, toda Latinoamérica. La revista Hiperión también titula su número 5, Amor y Muerte en América Latina. Y Cátedra acaba de publicar este ensayo, Nueva Narrativa Hispanoamericana, donde, por supuesto, los autores que hemos tratado en estos 3 números dedicados a la literatura hispanoamericana ocupan su lugar. Recordarán ustedes que hace 15 días tenía la mesa llena de libros hispanoamericanos editados en nuestro país. Primeras ediciones, reediciones, ediciones por primera vez en España, etc. Pues bien, de entonces a hoy, en solo 15 días, seguramente por la proximidad de la Feria del Libro, que como saben ustedes se celebra en el Retiro en estos momentos, se han publicado, y me temo que no recojo todos, Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal, en Narrativas Contemporáneas de Edasa. Termina el desfile de Reinaldo Arenas, en 6 Barral, Nueva Narrativa Hispánica. Movimiento Perpetuo, de Augusto Monterroso, en 6 Barral, también en Biblioteca Breve. El Jardín de al lado, de José Donoso, también en Biblioteca Breve de 6 Barral. Con José Donoso tenemos grabada desde ayer una entrevista de Jesús Torbado que ofreceremos el próximo mes. De Jorge Ibargüengoitia ha publicado Laya Literatura, 2 crímenes. De Julio Cortázar ha reeditado Bruguera el libro de Manuel, como ha reeditado Bruguera también los cuentos completos, la recopilación de cuentos de Alejo Carpentier. Montesinos ha editado, hace ya, esto no ha sido en estos 15 días, sino hace ya unos meses, El toque de Diana, de Rafael Humberto Moreno Durán. Hay que recordar también en este momento, aunque fue editada el año pasado, el que ha sido el premio de la crítica de ese año, Solo cenizas hallarás, bolero, de Pedro Vergés. Y, curiosamente, ya decía él con Elena Escobar que quería hablar de su próximo libro, que era La isla de Robinson, pero el libro no había salido hace 3 semanas. Sí ha salido ahora y hubiese sido posible hablar con Uslar Pietri de él si Uslar Pietri continuase entre nosotros. En otra ocasión será. Y cerramos estos 3 números de literatura hispanoamericana, este tercer número de hoy, como estaba prometido, con El beso de la mujer araña de Manuel Puig, que por cierto yo situé la edición como editado el año pasado o hace 2 años. No es cierto. Fue editado por primera vez en el 71 o en el 72. El caso es que ahora, recientemente, ha sido trasladado al teatro por su propio autor, por Manuel Puig, que hablará con César Gil y con Miguel Bilbatúa de la dramatización de esta novela, de su puesta en escena. Manuel Puig ha editado recientemente, es verdad, también en forma dialogada,
esta otra novela, Maldición Eterna, a quien lea estas páginas. Pero ahora, si a ustedes les parece bien, vamos a cerrar estos 3 números dedicados a la literatura hispanoamericana, este tercer número en concreto que comenzó con Julio Cortázar, con El beso de la mujer araña, versión teatral. Como dije antes, César Gil y Miguel Viloatúa comienzan hablando con Manuel Puig y luego García Sánchez habla con los actores de la obra, Juan Diego y José Martín, al mismo tiempo que estos intercalan también una serie de parlamentos de la obra, actúan con la obra. De El beso de la mujer araña, novela, a El beso de la mujer araña, teatro, hay unas diferencias profundas, aún manteniendo el mismo esquema argumental, aún manteniendo la misma idea de la novela. Tú eres el escritor de la novela, eres el adaptador a la obra de teatro. ¿Qué problemas te planteó esta adaptación de un género literario a otro? Vi la novela y dije, bueno, a ver, hay que hacer un análisis de todas las cosas importantes, imprescindibles, es decir, a las que no se pueden renunciar, porque había que, por supuesto, reducir esas 300 páginas a 2 horas, ¿no? Y creí que no iban a poder entrar, ¿no? Pero, haciendo la lista, empecé a tener la esperanza que con un poco de suerte sí iba a entrar todo. Y me lancé al trabajo y sí. Sí, entonces yo me da la impresión de que más que nada la adaptación ha sido de buscar las cosas imprescindibles, ha sido un resumen. No resumen, es otra cosa, porque hay mucha parte de la caracterización que en la página te lleva, ¿no?, un cierto tiempo, y que la sola presencia de los intérpretes suplen, ¿no? Ellos ya son el personaje, no hay necesidad de caracterizarlo, ¿verdad? Pero existe otra cosa además. Por ejemplo, existe la eliminación de una de las películas que se cuentan, pero sobre todo existe una forma distinta de contar las películas. En la novela van por bloques, en la obra, en la adaptación teatral, se van desparramando a lo largo de sí, la estructura cambió. La estructura. Totalmente, sí. A mí me interesaría mucho que me hablaras de la estructura. Es decir, de cómo pasar de la estructura de una novela dialogada a la estructura de una obra teatral. Sí, mira, había que olvidarse de la estructura inicial, ¿no? Yo traté de concentrarme en los contenidos, las cosas importantes que había que decir, y eso barajarlo de un modo que tuviera cierto equilibrio teatral, ¿no? Ya, bueno, de entrada había cosas resueltas porque el 95% de la acción tiene lugar en una celda, así que había unidad de acción. Y ya, lo demás era encontrar una estructura con cierta dramaticidad. Sí, hay otro elemento de dramaticidad que tiene una distinta dimensión en la novela que en la obra teatral. Son los interrogatorios, lo que ocurre fuera de la celda. Es decir, ¿por qué utilizas la voz en off? ¿Por qué esos diálogos entre el director de la prisión y Molina aparecen fuera, pero se escuchan, pudiéramos decir, dentro? ¿Es por una simple necesidad de reducir personajes o cumple una función dramática esa voz en off? Sí, yo no quería que la atención del espectador se moviese de la celda. La celda ahí está siempre presente porque es lo único real, ¿no? A medida que comienza la acción, ¿no?, si la cosa funcionaba, ¿no?, mi intención era que para el espectador esta celda cobrase una realidad afectiva, ¿no? Son dos polos, hay un personaje con una gran necesidad de afecto, otro que también la tiene pero que no lo quiere admitir, ¿no? Entonces empieza a establecerse una tensión entre ellos dos y por lo tanto una realidad, ¿no? Para el espectador esta celda comienza a vivir, ¿no? Y no quería cortar esa ilusión en ningún momento. Me gusta además la solución escénica, que yo no la sugerí, pero el hecho de dejar el telón levantado todo el tiempo, porque la celda permanece a la vista del espectador durante todo el espectáculo. Has dicho que todos tus escritos son vivencias personales, incluso que reflejan
estados anímicos o cosas, conflictos que no te has resuelto. Yo quisiera plantearte que aquí hay dos polos que antes has mencionado, distintos. Quisiera saber cómo es el autor que se encuentra con dos polos tan distintos, cómo los conjuga y de qué parte está, si se puede hacer esa pregunta. Bueno, en este caso son dos extremos, ¿no? Uno está todo por la sensibilidad, ¿no?, y por la fantasía, y el otro está todo por el lado de lo racional, del proyecto político, no personal, ¿no? Lo de él es algo a nivel colectivo, social. Pero ambos, ¿no?, excluyen, ¿no? El uno se excluye al otro, ¿no? El planteo de uno excluye al del otro. Y creo que mi idea es que ambas posiciones son erradas, ¿no? Lo que hay que lograr es un equilibrio entre ambos proyectos, el individual y el colectivo. No se puede vivir sin ninguno de los dos. Erradas o acertadas, que en muchos puntos también están acertadas. ¿Erradas o acertadas en qué sentido? Bueno, que a mí me parece que los planteamientos que hay aquí en el escenario, Ujú, o que estaban en tu novela, se pueden asumir por unas personas que podríamos decir normales y sin prejuicios. Los prejuicios siempre me han parecido bastante poco inteligentes. ujú. Bueno, yo creo que lo que más interesa de ambos personajes es que uno, ¿no?, que una posición excluya a la otra y por lo tanto se vuelva represiva. Es decir, uno no quiere dejar vivir al otro, cuando en realidad tiene necesidad de la persona y del planteo del otro. Al mismo tiempo la adaptación es tuya, pero tu obra es un castellano argentino, un argentino bonaerense. Aquí, por supuesto, es una representación castellana, pues de Castilla, de España, no sé cómo podría decirlo. ¿Hasta qué punto tu lenguaje es tuyo, ya forma parte o del director o de los intérpretes? Sí, aquí le han quitado esas aristas que podían molestar, pero yo no sentí ninguna que faltara nada. Por ejemplo, yo digo en un momento, la pereza por ser amiga empieza, ¿no? Es un dicho argentino. Y aquí dicen otra cosa, túmbate, no recuerdo cómo es. Es el Moracha, por ejemplo, que desaparece. Sí, no recuerdo cuál es el dicho que se refiere a la pereza. Pero todos son equivalentes, así que están bien logrados. Me olvidé, al rato me olvidé de que no era ese el original. Hay un elemento, volviendo un poco atrás, o retomando el hilo por otra parte, que me interesaba. La novela, en cierto sentido, y quizás también la propia representación, parece un poco como una obra, o tiende un poco hacia ser una obra de tesis. Es decir, va toda la construcción de la obra hacia esa solución de los dos polos, hacia esa convergencia entre acción y sentimientos que al principio estaban separados y que confluyen en una síntesis. Síntesis que la planteas como el elemento, pudiéramos decir, que resuelve, si no el conflicto de cada uno de los personajes, que sigue teniendo su conflicto, sí la solución teórica, pudiéramos decir, de esos conflictos. Sí, ¿sabes? Yo al comenzar con este proyecto, el novelístico, no sabía bien para dónde iban a ir estos personajes. Me interesaba el encuentro de ellos, encerrarlos, colocarlos en una celda, porque a ambos, ¿no?, arquetípicos además, ambos personajes, los conocía, existían, ¿no? Entonces me interesaba ver qué sucedía al colocarlos juntos, ¿sí? Parece ser que lo que yo preví como acción fue aceptado por los lectores, ¿no? Y entonces, claro, yo tengo terror de hacer novela de tesis o teatro de tesis, ¿no? Lo que pretendo es que el personaje sea real para que pueda el espectador o el lector identificarse. Si de ahí se desprende, ¿no?, una abstracción, un concepto, bueno, tanto mejor. Pero lo que pretendo siempre es tener allí conmigo seres reales.
La mujer araña. Primera. Ricardo. Vuelvo otra vez a conversar contigo. La noche tiene un silencio que me invita a hablarte. Pienso que tú también estarás recordando, cariño, los sueños tristes de este amor extraño. Tesoro. ¿Qué es eso que cantas? Un bolero. Mi carta. Romanticismo ñoño. ¿Qué tiene de malo? Está chalado. Ay, Pepe, perdóname, que Dime. creo que es mucho más representativo del trabajo tuyo en la función. Algún otro fragmento, quiero decir, de las dificultades de interpretar, de alguna manera esto está siguiendo un bolero que está cantando una señora. Entonces, Además, tampoco creo que... no es muy definitorio del personaje tuyo. Entonces, de alguna manera yo me parecería... Bueno, es más mejor que- definitorio del estilo de Manuel Puig, el bolero. Sí, que de tu Puig, propio que de mi propio personaje. Además, no creo que mis dotes sean como para cantar boleros. No sé, no voy a emular el video. Entonces vamos a buscar una escena. Primero define tu personaje, explica un poco tu personaje. Bueno. Y luego vamos a buscar una escena que puede ser, si os parece, la escena De la película de los nazis. de la película de ¿quieres? los nazis. Sí, porque realmente en la película de los nazis yo estoy situado más o menos aquí. Sí, pero Y, primero, bueno. primero define tu personaje. Ah, bueno, sí. Voy a decir que para mí interpretar este Molinita, que no es para nada el homosexual tópico, ha tenido unas dificultades de arranque, pues de identificación muy fuertes. Tú sabes muy bien, Pepe, que yo tuve unas grandes dudas antes de empezar a ensayar esto, de la incorporación del personaje, porque tampoco mi físico es el físico, el cliché. El autor nunca quiso el cliché para el personaje, pero realmente el hacer un homosexual sin afeites, sin mantillas y peinetas, incluso con este bigotón, esto le puede dar un patetismo. Yo lo he llevado más, vamos, lo hemos llevado en el trabajo de ensayo, lo hemos llevado más por un lado patético, más por el lado clownesco, por un lado gelsomina, como decías tú, Pepe, en los ensayos, y lo que yo he hecho es llevarlo de dentro a afuera. Yo he intentado la identificación en la frustración, en el infantilismo, en lo que de pobre ser, de marginado tiene este Molinita. Y la verdad es que creo que esto ha sido el punto en el que se ha basado la construcción. Yo suelo trabajar siempre en los personajes de dentro a fuera, pero en este caso creo que hacía mucha falta esta identificación en cuanto a la marginación. La marginación de Molina es la marginación de un personaje que vive en un gueto, que no descubre en la vida lo que puede vertebrarle, y en cambio lo descubre en la cárcel, en el encierro, en la privación de libertad. Y se lo descubre precisamente Valentín, el preso político, a través de una relación, que es una relación la que hay en la comedia, que puede ser también la dialéctica de la pareja, y de la pareja heterosexual incluso. Y Bueno, pero aparte de... sí, perdóname, Pepe, de todas formas, hay eso que estás hablando de alguna manera es el diseño general, pero hay una dificultad especial. en Eso tu iba a trabajo. decir ahora, que es la dificultad que nos ha traído de cabeza y que realmente es también una clave, es la clave del personaje, y es que Molinita cuenta películas. Yo tengo que confesar que para contar películas me he inspirado mucho en el propio autor, Manuel Puig. Bueno, él dice Puig, yo siempre diré Puig. Entonces, él va a la Filmoteca, y yo he estado con él en la Filmoteca viendo películas, y le he oído contar sobre Nobleza Baturra, por ejemplo, comentar y subrayar lo que estaba pasando. Entonces yo, para contar La Mujer Pantera y esa película nazi de la que voy a intentar reproducir un fragmento con la ayuda de Juan, y un poco para
demostrar esa dificultad de la que hablo. Y yo, para contar las películas, lo que he puesto en práctica es algo que he hecho mucho en mi vida, que es expresión corporal. O sea, que he añadido al texto unas lecturas gestuales, de expresión física, para que la gente consiga una identificación y no se desligue de la anécdota, para que la gente siga pendiente del hilo. Voy a empezar a contar un poco de la película nazi, que mientras Valentín está malísimo... Me duele la barriga, ¿no? Y le duele la barriga, ¿eh? Me duele ya. Le duele ya, y entonces yo le estoy dando un coñazo supremo con la película nazi. En cierto modo le distrae, le alivia. En fin, no cuento el secreto, pero yo soy bastante culpable también de todo lo de barriga. Claro. Empiezo con la película nazi, que es un momento en que Molina dice que el escenario se queda a oscuras, el telón se va levantando lentamente, de pronto ¡chas! Un rayo de luz, otro y otro y otro y otro, hasta que se forma una escalera toda de luces. Y ella está en lo alto y baja muy seria mirando al cielo y canta Da von die Get, die Welt, ich unter, ¿Qué es lo que canta? Ah, no La sé. letra, ¿qué quiere decir? Vete a saber, porque en las películas nunca traducían las canciones. Y en un palco hay un oficial alemán, rubio, alto. Guapísimo. Sí. Como todos. Y ella es alta, morena, bien formada. Y entonces, luego, enseguida, se ve las tropas nazis que desfilan debajo del Arco de Triunfo. ¡Rom, rom, 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 rom! Los soldados son todos rubios, altos, guapísimos. Las muchachas francesas les aplauden. ¡Ah! Y a todo esto viene una camioneta que viene a los soldados. ¡Chas! Da media vuelta. El chofer es horroroso, bizco, con una cara de asesino y baja arrastrándose porque además es clas, y entra en una tabernita y dice ¡Viva el maquis! Porque allí todos son del maquis. ¿Tú sabes quién eran los maquis? Sí, pero en la película son los malos, déjame seguir. Y entonces... Atiende un momento, los maquis eran los auténticos patriotas que luchaban por echarle su tierra a los nazis, al ejército invasor. Sí, pero en la película son los malos, déjame seguir. Oye, Juan, de alguna forma yo creo que... Lo sigo. Sí, sí. Creo que, bueno, no se trata de hacer la función entera. De alguna manera explica, un poco hace lo mismo que ha hecho Pepe, explica esta componente política de tu personaje y tu personaje en su conjunto, y de alguna manera vamos a buscar una escena que sea un ejemplo del tipo de trabajo que tú has hecho en la función. Bueno, el personaje político, de alguna manera, también es un marginado. Está aquí, en esta prisión, en esta celda. Y la mayor dificultad estriba en hacer algo que, en líneas generales, no sé qué está pasando en la sociedad, que rechazan abiertamente, que hay una especie de característica sociológica que determina bastante la actitud del público con respecto, o del ciudadano en general, con respecto a aquel que o se dedica a la política o muestra política en un teatro, y hacerlo medianamente humano, medianamente cercano al sentimiento del espectador. Ahí estribaba quizás la mayor dificultad de... Coño, ya no me duele la barriga, no se puede decir así. Del espectador hacia el espectador, ¿no? Esta era quizás la mayor dificultad, darle la suficiente humanidad para que fuese creíble el personaje. Bien, es verdad que el personaje no tenía muchas dificultades, pues es un personaje de carne y hueso, y digo de carne y hueso porque aún hay personajes que están escritos y son letra o son ya embrión de carne y hueso, y al tener un personaje de carne y hueso en la mano, la labor resulta mucho más fácil. Bien, es verdad que, por otro lado, la situación en que está Valentín es un hombre desconectado de toda la realidad exterior, no tiene posibilidad de tener comunicación con nadie, ni con familiares, ni con amigos, ni con compañeros de lucha. Le hace que su soledad sea más fuerte, y le hace de alguna manera también que, aun manteniendo en principio una actitud de rechazo frente al homosexual, es el homosexual también, y aquí se produce la paradoja, quien le va acercando a un lado humano y lúdico de la existencia. En este caso el homosexual es Molina, y a partir de ahí los dos, digamos que ya dentro del segundo acto, empezamos a encontrarnos en unos parámetros, como se dice ahora, más humanos, ¿no? Esto es un poco la pequeña dificultad que podía tener el personaje. Y no sé,
Podríamos hacer, si te parece, podíamos, os digo a los dos, porque realmente sois los dos. Es una obra en la que nunca estáis Uno sin otro. uno sin el otro. Podríamos hacer la escena de la... Bueno, lo que continuaba después del bolero, la escena de la carta. A volver atrás, dice. Volver un poco atrás y entonces la escena de la carta de la novia. Un poco demostrar cómo Valentín se empieza a humanizar, Se comunica de una se va a forma. empieza a comunicarse y empieza a demostrar ese Entonces lado. empezamos nuevamente con el bolero. ¿Está por ahí, Ricardo? Bueno, entonces empezamos con el bolero otra vez como antes, ¿no? Un poquito, canto un poco, al menos, ¿eh? ¡Hey! Querido, vuelvo otra vez a conversar contigo. ¿Qué es eso que cantas? Un bolero, mi carta. Romanticismo ñoño. ¿Qué tiene de malo? Está chalao. Ay, perdóname si he sido inoportuno. ¿Por qué? Porque has recibido una carta, te has quedado tan mustio y yo me pongo a cantar justo el bolero de la carta triste. Son malas noticias. Puedes leerlas. No, mejor que no. Hombre, no empieces con lo mismo. No te van a preguntar nada. Además ya la abrieron ellos, antes que yo. A ver, uy, qué letra. Parecen garrapatas. Ya te dije que ya no tuvo demasiados estudios. Murió un compañero de lucha, me lo dice en clave. Ahora ha quedado ella de responsable de grupo. También me dice que tienes relaciones con otro compañero, como yo le aconsejé. ¿Pero qué relaciones? Bueno, ella estaba notando demasiado mi ausencia. Y en la organización tenemos el pacto de no encariñarnos demasiado con nadie, porque eso nos paralizaría a la hora de actuar. ¿Actuar de qué forma? Actuar, arriesgar la vida. No podemos estar pensando en que alguien nos quiere vivos, porque eso da miedo a la muerte. Bueno, no miedo, pero te da pena que alguien pueda sufrir por tu muerte. Por eso ella tiene ahora relaciones con otro compañero, como yo le aconsejé. ¿Quién? ¿Tu compañera actual, la ingenua? Uy, ¡qué mierda! Fijar la vista, me mareo. Si es que estás muy débil. Tengo ganas de vomitar y frío. Ayer estabas mejor. Comiste y te jorobaste. Prométeme que hoy no probarás bocado. Marta. Una chica de familia burguesa también entró conmigo al movimiento, pero se salió enseguida. Y trató de que yo hiciera lo mismo. ¿Por qué? Estaba demasiado apegada a la vida. Tuvimos que separarnos. Porque os queríais demasiado. Eso suena a bolero. Te has reído del bolero porque te tocaba hondo. Y te has reído por no llorar. Como dice otro bolero. Claro que no sé si es un tango. Hace tiempo viví refugiado en el mismo piso con el pobrecito este que mataron. Con la mujer de él y con el niño. Más de una vez tuve que limpiarle la caca al niño. Y lo peor es que no puedo escribirle a ninguno de ellos, porque eso sería como entregar. Pero, ¿a tu compañera tampoco le puedes escribir? Dios, qué triste. Pero bueno, Valentín, ¿qué puedes hacer tú? Molina, dame la mano. Sí. Es que hay una cosa que me jode mucho, es algo muy bajo y muy feo. Pero bueno, hombre, desahógate. Es Bueno, que yo creo que ya, vamos, que es ilustrativo de un poco de lo del personaje de Juan. Sí, de cómo se va De todas pobrecito formas, derrumbando. Con todo la gran dificultad del beso de la mujer araña, de la función esta, no es el trabajo individual de cada uno de los dos actores, sino justamente el trabajo de los dos en común. Supongo que estaréis de acuerdo en que la gran dificultad es la comunicación, establecer una obra que son dos polos que están constantemente atrayéndose y repeliéndose, y que ese es el juego de la comedia, la única defensa, digamos, su único secreto. Entonces, si os parece, podríamos hacer una pequeña escena donde se viera de alguna manera el principio, el inicio de esa comunicación. Vamos a hacer un poco una escena de incomunicación, Vamos. ahora que hemos hecho el... hombre, en la escena de Vamos comunicación como- es al principio de la función, ¿no? Eso te iba a decir. Pues entonces la
Porque hemos hecho la del inicio de comunicación. Entonces damos marcha Bueno, pues atrás. entonces venga, échate tú para atrás, que tenemos que... Hacemos la del lavabo, la que vamos para el lavabo. Tú échate para allá, Exactamente. De García. cualquier manera... Llegamos hasta ti. La tenéis que hacer sin ropa y sin, No. y sin arte, Sí, sin sí. artilugios y sin cosas. Empiezo a contarte. Y sin zapatos. Ponte los zapatos, anda, no te enfríes. No, Ponte las botitas, hombre. ya no, déjalo, venga. Bueno. Se A enfría, ver, ¿eh? Empiezo. Espera un momentito. Coge las gafas. ¿Empiezas tú? Empiezo con la pobre Irena, que es lo... Espera un momentito, que es que el García está quitado el taburete. Ya. Entonces, Irena se envuelve la cabeza en un velo blanco y sale. La nieve amortigua los pasos. Solo se oyen rugidos de fieras. ¡Ah! Es que están cerca del zoo. Irena le dice en un susurro que tiene un miedo tremendo de pasar la noche sola. Aparece un taxi y se van a la casa de él. Y la casa es antigua, bien cuidada, con clase, todo. Cosas Belle Époque de la madre del chico. ¿Y él qué hace? Nada. Enciende su pipa y la mira con esa bondad que se le nota siempre. Perdona, me gustaría preguntarte, ¿cómo te imaginas a la madre del protagonista? Ay, pues, un encanto de persona. Hizo feliz a su marido y a sus hijos. Muy bien arreglada siempre. ¿Te la imaginas fregando la casa? No, qué va. La veo impecable, con clase. Claro, y un vestido de cuello siempre alto que le impecable. disimula las arrugas Mandando a porque sus ya está criados, mayor. Es una señora... explotando a gente que no tiene más remedio que servirla por 2 pesetas. Lógicamente, hizo feliz a su marido, que la explotó a su vez. La mantuvo encerrada en su casa como una esclava, esperándole todas las noches... Oye, mira. Esperándole todas las noches de vuelta al bufete del abogado, del despacho de la clínica. La madre le metió al niño toda esa mierda en la cabeza, y ahora el niño se lleva a su casa una mujer pantera, que se pone a fumar en pipa. Me da una rabia que me vengas con politiquerías ahora que yo había conseguido olvidarme de toda esta mugre. ¿Qué crees? Pues ya no me había olvidado. Entonces, ¿por qué cortas la ilusión? No, te lo voy a explicar. Mañana. Ay, ¿por qué no me tocaría el novio de la mujer pantera en vez de ti? Molina, esa es otra historia. Y no me interesa.